Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos con el bloque 6.9 y vamos a resolver un ejercicio de rentabilidad económica y rentabilidad financiera. El objetivo de este vídeo es darte los trucos y los consejos para que sepas hacer este tipo de ejercicios perfectamente. Empezamos. Bueno, nos dice que una empresa ha obtenido en el último año unos beneficios antes de intereses e impuestos de 2.500 euros. Fundamental asociar la forma de preguntármelo en este ejercicio con lo que nosotros ya sabemos. Esto es el BAI con dos is, es el resultado de explotación. Luego nos dice que tiene unos activos por valor de 8.400 y que han sido financiados al 70% con capital propio y el resto mediante financiación ajena a un tipo de interés del 10%. El impuesto de sociedades o el impuesto sobre el beneficio me dice que es del 25%. Y me preguntan la rentabilidad económica, la rentabilidad financiera. Bueno, sabéis que cuando hacemos ejercicios de rentabilidad económica y financiera, lo que estamos haciendo es fusionar datos de dos documentos distintos. Recordad que hay datos que los vamos a encontrar en el balance y hay otros datos que los vamos a encontrar en la cuenta de pérdidas y ganancias. Por tanto, hay que tener muy clara la estructura de cómo funciona un balance. Empezamos. El primer paso es, sabiendo que activo es igual a neto más pasivo, recordad que esto es la ecuación fundamental del patrimonio, vamos a encontrar aquello que nos falta. Nos faltan los recursos propios, los recursos ajenos y los intereses. De manera que, si el activo son 8.400 y el activo tiene que ser igual a neto más pasivo, voy a encontrar. El enunciado me dice que los recursos propios son un 70%, por lo tanto, los recursos ajenos tienen que ser un 30%. Una vez que ya tengo esta estructura, encuentro el valor de los recursos propios y el valor de los recursos ajenos. Necesito encontrar los dos. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues hago el 70% de 8.400, 70 entre 100 por 8.400. Y esto me da 5.880. Recordad que UM son unidades monetarias. Y luego hago lo mismo con los recursos ajenos. Yo siempre recomiendo, y os insisto mucho en esto, en que nos pongamos la información visible. Tardamos minutos en dibujar esta estructura. Y visualmente lo vamos a tener todo ordenado en nuestra cabeza. Si no, el tener la información así es mucho más difícil de procesar, porque no puedo conectar unas cosas con las otras. En cambio, si yo lo represento de esta manera, pues es mucho más fácil. Una vez que ya tengo los recursos propios y los recursos ajenos, tengo que encontrar los intereses. Y aquí mucho cuidado, porque a veces buscáis los intereses en la cuenta de PIG, pero los intereses los tenemos que llevar a la cuenta de PIG. Pensad que el interés o coste de la deuda está relacionado con la deuda de la empresa y la deuda de la empresa viene reflejada en el pasivo o recursos ajenos, que son maneras obligadas, es que se puede decir de varias maneras, ¿vale? Son sinónimos, es recursos ajenos, obligaciones, pasivo. Entonces, en este caso, nos dice que la empresa tiene una deuda de 2.520 euros y sobre esta deuda es sobre lo que paga intereses. De hecho, nos lo dice el enunciado, pero a veces os cuesta interpretarlo. ¿De acuerdo? Entonces, recordad, la empresa paga intereses sobre la deuda y encuentro los intereses, 2.520 por 10 entre 100. Y ya tengo los intereses. Siguiente paso, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la cuenta de pérdidas y ganancias o cuenta de resultado. Recordad que primero, cuando lo hacemos desde cero, primero poníamos los ingresos, luego los gastos, pero aquí vamos a ir más rápido. ¿Por qué? Porque el enunciado ya me da el resultado de explotación o BAI con dosis. Por lo tanto, ya parto desde ese punto. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, en este caso, como no hay ingresos financieros porque no nos dice nada, solo hay gastos financieros, solo hay intereses, pues los vamos a descontar. Y ya tendríamos el BAI con una I. Recordad que es beneficio antes de impuestos. Y como es positivo, la empresa pagaría el impuesto sobre el beneficio, que me dice que es un 25%. Y lo hago así, el 25% de 2.248, 25 entre 100 por 2.248. Y lo resto. Lo resto porque el impuesto es algo que sale de la empresa, es un dinero que sale de la empresa.
Lo que os comentaba antes de los intereses es que un fallo típico es que hacéis los intereses multiplicando por el BAI. Pero yo no pago intereses sobre mi beneficio. Yo como empresa pago intereses sobre la deuda que tengo, ¿vale? Entonces, este dato muy importante. Una vez que ya tenemos toda la información, simplemente nos queda encontrar los números. Este dato lo hemos sacado de la cuenta de P&G, este dato del balance y aquí. Lo expresamos siempre en porcentaje. Y tan importante es saber hacerlo como saber interpretarlo. Aquí tenéis una manera de interpretarlo. ¿De acuerdo? Entonces, rentabilidad económica de cada 100 euros invertidos se obtienen 29,76 unidades monetarias, en este caso, de beneficio. ¿Vale? Entonces, muy importante saber hacerlo y muy importante saber interpretarlo. Continuamos. Dice que indica una rentabilidad económica superior al tipo de las deudas. Bueno, pues en ese caso es viable que la empresa se plantee financiar nuevas inversiones con recursos ajenos, porque recordad que es una de las cosas que tenemos que mirar. Si como empresa queremos invertir y nos estamos planteando hacerlo con recursos ajenos, pues tenemos que mirar esos recursos ajenos, ¿cuánto nos cuestan? Eso es el interés o coste de capital. Y si yo ese dinero que me va a prestar el banco lo invierto, ¿cuánto voy a obtener de esa inversión? ¿Cuál es el retorno? Rentabilidad económica. Y será viable siempre y cuando lo que yo espero conseguir, la rentabilidad, sea mayor que el tipo de interés. Luego la siguiente pregunta era que definas el efecto apalancamiento. Pues recordad que es cuando la empresa utiliza financiación ajena para invertir, es decir, aumenta sus recursos endeudándose. Si esta empresa se plantea realizar nuevas inversiones, suponiendo que la rentabilidad económica se mantenga y que los tipos de interés no varíen, debería financiar estas nuevas inversiones con capitales propios o ajenos. Bueno, pues aquí es importante, lo vamos a conectar con el límite de endeudamiento. Y decíamos que una empresa puede endeudarse hasta unos límites recomendados. Y si recordáis, ese límite era un 50%. Si vemos aquí la estructura del balance, vemos que los recursos ajenos es un 30%, de manera que esta empresa todavía podría endeudarse un poquito más. Si seguimos el valor recomendado, que suele venir en los libros, es el 50%, aunque en la vida real este límite de endeudamiento suele estar en torno al 30-35%. ¿De acuerdo? Pero si nos guiamos por el libro, que el límite es 50%, podríamos recomendarle a esta empresa que se endeudara un poquito más, hasta llegar al 50%. ¿De acuerdo? Muy bien, pues hasta aquí el ejercicio de rentabilidad económica y rentabilidad financiera. Espero que haya quedado todo muy claro. Gracias.